Bueno, hoy la clase va dirigida más bien en otros términos. Ayer era muy práctica en el sentido de que hablábamos de comunicación, hablábamos de detección de errores, de planificación, de preparar una semana de partido, prepartido, postpartido, qué se hace durante el mismo, qué tenemos en cuenta a la hora de preparar la semana de cara a nuestro rival, cómo podemos ir desgranando los problemas que nos salen durante el partido y cuáles eran los objetivos principales para desarrollar nuestros planes, tanto de ataque como de defensa. Hoy voy a tirar un poco por otro lado. Vamos a hablar sobre nuestra figura, ¿vale? Sobre lo que somos, sobre lo que queremos ser como entrenadores. Es una profesión, bueno, creo que en general gratificante, como puede ser la de cualquier docente, pero con un punto extra, porque yo creo que el hecho de poder tener un, un equipo en el que los jugadores ya están ahí de por sí porque quieren, en la mayoría de ocasiones, y podemos alimentar en ellos y en ellas el hambre para poder seguir creciendo, creo que nos diferencia eso un poco a lo que puede llegar a ser un profesor de tiempo libre o de instituto o de colegio. Eh, Creo que es mucho más difícil ser lo segundo que ser entrenador de baloncesto, pero sí es verdad que creo que ser entrenador de baloncesto requiere un atractivo, o mejor dicho, tiene un atractivo intelectual que está un puntito por encima, porque, como voy a explicar ahora, creo que tenemos que tener muchos campos de la educación, de la preparación física, del deporte, etcétera, de la táctica, de la técnica, que tenemos que llegar a ellos desde el conocimiento. Y aunque es verdad que no se nos requiere mucho para ser entrenadores, porque simplemente con 3 títulos no se puede comparar a una carrera, sí creo que el que quiere ser entrenador de verdad y el que quiere ser un buen entrenador, como que quiere ser un buen maestro, le tiene que dedicar pues toda la vida a mejorar, a formarse, a evolucionar con la sociedad y con los descubrimientos y las tendencias que pueda haber sin perder la propia filosofía. Entonces, voy a poner un audio de Rodrigo Cortés, que es escritor, director de cine bueno, uno de mis personas, una de mis personas famosas, por así decirlo, favoritas, yo le sigo mucho, y me encontré una vez con este clip y quería compartirlo. Se trata de comprender que hay mil cosas sobre las que no podemos saber nada y sobre las que más nos valdría mantenernos callados. Nada más. Esa especie de obsesión por tener opinión sobre absolutamente todo. No creo que es poco sano tener opinión sobre todo. Y además, el hecho de que todos tengamos opinión sobre algo demuestra que la opinión tiene un valor mínimo. Aquellas cosas que son de verdad valiosas no abundan. Y la opinión, en cambio, sí que lo hace. ¿Qué sabes al respecto? ¿Sabes de verdad algo al respecto? Y si quieres tener una opinión responsable, fórmate. No reacciones de forma automática diciendo, pues a mí me parece que. Así que yo en general lo que me digo es, piensa más o menos lo que puedas, haz más o menos lo que quieras, pero no des lecciones. Bueno, esos son los demás. Nosotros, como estamos aquí formándonos y pertenecemos a a esa pequeña población de personas que intentan evolucionar y mejorar, sabemos que en el caso del baloncesto hay mucha gente que puede opinar, mucha gente, de hecho, que lo hace, que opina sobre si nuestro trabajo está bien o mal, pero en el fondo nosotros también opinamos sobre el trabajo de los demás, juzgamos a los demás entrenadores, juzgamos todo el tiempo a jugadores y jugadoras, y yo creo que eso es algo que debemos intentar dejar al margen porque no nos hace mejores, no nos hace más grandes, es más, creo que nos retrasa bastante en nuestra formación y nos desenfoca, nos quita el foco de lo que debemos ser como entrenadores. ¿Qué tipo de entrenador quiero ser? Barra, ¿qué tipo de entrenador puedo ser ahora? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay un plan de desarrollo para nosotros mismos sobre lo que queremos ser en el futuro. Por ejemplo, yo muchos años quise ser entrenador profesional y hubo una vez que tuve una oportunidad de serlo. Entonces, cuando me ofrecieron esa oportunidad, me dijeron, ¿pero usted sabe inglés? No, no sé mucho. ¿Pero sabes de cortar vídeo, técnicas de corte para que sean rápidos? Pues no, la verdad es que no.
Eh, ¿Has entrenado alguna vez algo de táctica? No, yo soy entrenador de formación, solo entreno conceptos de juego, juego libre y técnica individual. Bueno, pues usted no puede ser entrenador profesional. Ya está. Yo estaba muy preocupado en prepararme para mi presente y me olvidé de prepararme para lo que quiero ser. Pero por otro lado, si dejas de lado lo que puedes ser ahora, si no siembras en el presente, si no trabajas para que tu día a día sea bueno, difícilmente puedes avanzar en el camino que te lleve a lo que quieres llegar a ser. Entonces, claro, aquí hay una contradicción, pero en el fondo no. Creo que los entrenadores debemos prepararnos y formarnos para lo que queremos ser sin olvidar y sin dejar de disfrutar lo que somos. Lo que somos. No siempre entrenamos al mejor equipo, de hecho, casi nunca entrenamos al mejor equipo. No siempre entrenamos al equipo que queremos y a los jugadores que queremos, o no estamos en el sitio que nos apetece, eso casi nunca ocurre. Pero lo que tenemos que intentar, bajo mi perspectiva, como hablamos ayer, es tratar de que nuestro equipo, nuestros jugadores mejoren, de que nuestro trabajo sea serio, de que con el paso del tiempo mi manera de trabajar pueda tener un resultado. Solo así se puede avanzar como entrenador. Lo voy a intentar explicar a lo largo de la charla. Tiene que haber una idea de lo que yo quiero ser, o sea, cómo me puedo formar para mejorar, y tiene que haber un desarrollo para mejorar lo que tengo en el presente, porque si no, no puede ir de la mano. Entonces hay distintos tipos de entrenadores que yo aquí he puesto un poco así, de una manera muy sencilla y muy resumida y muy injusta, ¿no? Lo que pueden ser los entrenadores, que son entrenadores de cantera, que entrenan a niños y jóvenes, que pueden ser canteras de élite, puedes estar en un equipo que puede ir a un campeonato de España e intentar ganar una medalla, puedes estar en un equipo muy humilde, en una liga muy humilde, en un colegio, donde está muy bien el trabajo de valores y el sentimiento de pertenencia, y que incluso alguna vez te toca entrenar, pues a lo mejor al futuro Navarro, al futuro Santi Aldama, como ha pasado en Canterbury, y está en tu mano que un jugador de 11 años, 12, 13, 15, pues sienta esa, entre comillas, excitación para intentar mejorar en el día a día. Eso puedes hacerlo como entrenador de cantera, además de dedicarte a ser pues, director técnico, coordinador, etcétera, etcétera. Luego está el baloncesto de élite, ¿vale? Que no quiere decir que sea menos profesional que el de cantera, sino que simplemente trabaja, digamos, donde el rendimiento o el resultado, mejor dicho, es mucho más valioso, mucho más importante. Y ahí entran, pues bueno, entrenadores jefes, entrenadores ayudantes, delegados, directores deportivos, puede haber profesores de cursos entrenadores o de institutos que se dedican a hacer clases entrenadores de deporte. Y luego hay una rama que son los entrenadores supervivientes. ¿Quiénes son esos? Pues los que se levantan por la mañana y a las 2 de la tarde tienen una escuela, a las 3 tienen la segunda escuela, a las 4 tienen que ir a un equipo para entrenar el premini, a las 5:30 al infantil, a las 7 el infantil B, a las 8 haces tecnificación y a las 8:30 llevas al cadete de tu equipo. Al final del mes te dan un sueldito para que puedas pagar tu alquiler e intentar eh, pues llegar donde puedas, cubrir el expediente. ¿Y qué ocurre? Que te pegas trabajando 10 horas al día como entrenador, no tienes tiempo para formarte, pierdes la capacidad de crecer a lo mejor, pero a cambio, pues trabajas como entrenador aunque sea en cantera. Eso te lleva a que en vacaciones no tienes trabajo, a que muchas veces no estás en contrato. Bueno, y eso también ocurre no solamente en cantera, sino en el ámbito deportivo a todos los niveles, ¿no? En las ligas, en las mejores ligas que usted se pueda imaginar, pues hay veces que el entrenador pues tiene que sobrevivir y no siempre es fácil. No estoy criticando ningún tipo de entrenadores que estoy describiendo, solamente los pongo en valor y los expongo aquí para intentar explicar dónde quiero llegar, ¿no? Entonces, creo que los entrenadores tenemos que tener, independientemente del nivel que tengamos, unos básicos. El primero es para ser entrenador. Yo recuerdo que hubo un entrenador hace años que el tipo llegaba con pantalón corto de vestir, un polo y unos náuticos, ¿vale? No parecía entrenador, pero era tan bueno y enganchaba tan bien a los jugadores y hacía tan bien su trabajo que con el tiempo esto se fue diluyendo. Lo que pasa es que solo muy pocos son los elegidos para poder llegar ahí. Creo que
incluso hasta nuestra manera de vestir, en la manera de hablar, en la manera en la que entramos a una cancha, preparamos los conos, preparamos la pizarra de entreno, la manera en la que comunicamos, la manera en la que hablamos es fundamental. Que todo el mundo tenga claro que tú eres el entrenador o la entrenadora, que cuando llegas a un sitio y aquel es el jefe, aquella es la jefa. Eso creo que gana mucho. Luego creo que es importante que la comunicación sea efectiva. Nuestro trabajo sobre todo es pensar. Pensar dentro y fuera de la cancha. Porque lo que pasa en la cancha es 1 hora y media, pero nosotros dedicamos mucho tiempo a lo que ocurre fuera de una cancha, a pensar. Hay algunos que de hecho pensamos de más. Yo ya no lo hago. Ya he conseguido eh, que el tiempo que yo dedico a las demás personas en mi vida sea un tiempo de calidad. A veces no es fácil, pero yo creo que lo he conseguido, o por lo menos lo intento. Eh, y como decía, pensar requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero nuestro trabajo sobre todo es corregir, como hablábamos ayer, corregir constantemente. Y luego tienes que gestionar un grupo, no solamente tienes que gestionar un grupo deportivo, sino que a tu propio equipo de staff, tanto si eres el jefe como si eres miembro del staff. Tienes que también gestionar todo eso. Luego, en nuestra cocina tiene que tener una despensa grande donde tú puedas meter mucho conocimiento. Ayer expliqué, si no eres capaz de detectar o de saber lo que pasa en una cancha, no puedes corregir, no puedes explicar, ¿vale? Entonces creo que cuanto más ingredientes tenga nuestra despensa, más fácil será crear platos mejores. La paciencia es fundamental para crear un buen plato si ya tienes tu despensa llena. Para entrenar, igual, lo hablábamos ayer. El fallo forma parte del entrenamiento. La pasión, por supuesto, es innegociable. Y tu estilo de entrenar. Algo que hacen todos o que hemos hecho todos es copiar estilos de nuestro director técnico, el entrenador al que admiramos, algo que vemos por la tele. Es lógico, es normal, incluso maneras de hablar, expresiones, ejercicios. Eso es normal cuando no tienes experiencia, cuando eres joven. Y no te tienes que sentir ni culpable ni peor. Pero es verdad que con el tiempo tienes que crear tu estilo, tu sello. El mayor elogio que me han hecho a mí como entrenador es que en un campus en la península un entrenador vea a un jugador y diga, oye, ¿a ti te entrenó Juan? Sí, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. Sin yo haberlo comunicado. Bueno, eso es porque de alguna manera hay un sello, de alguna manera hay un estilo. Uh, todos debemos intentar ser fieles a nuestro estilo y dejar huella. Cuando tienes la despensa llena, lo fácil es, perdón, lo difícil es elegir qué ingredientes vas a usar, qué ingredientes y en qué cantidades. Esto quiere decir, yo tengo mucho conocimiento de baloncesto. Ahora, da igual, lo importante es a dónde pueda llegar el jugador. Si yo soy capaz de darle al jugador lo justo para que suba el nivel, para que no se aburra, para que consiga éxito y para que mejore, ese es el secreto del entrenador, porque de nada sirve que yo tenga todos los ingredientes en mi despensa si luego me paso con los ejercicios, no doy el feedback adecuado, estoy equivocándome en el trabajo que quiero desarrollar, no estoy corrigiendo como debo. ¿Me explico? Entonces es importante no solamente tener el conocimiento, sino saber cómo aplicarlo. Y cuando alguna vez tengo alguna duda o no me salen las cosas o veo que después de haber hecho todos los registros que hablamos ayer y notar que no hay un desarrollo del jugador, no pasa nada por tirar de recetas, por preguntar, por ir a YouTube, por ir a Internet, no pasa nada. Siempre se puede tirar de una receta rápida para llegar a un camino mucho más rápido. No significa que haya que hacerlo siempre, pero si te ves perdido, pues puedes llegar a hacerlo. Evidentemente, para crear un buen producto, tienes que tener buenas herramientas. Si quieres crear un buen plato, tienes que tener buenos productos. No es lo mismo hacer una tortilla española con una papa bien puesta ahí del norte de la isla con unos huevos de corral que hacerlo con unas papas congeladas y unos huevos de un supermercado de grande superficie. No es lo mismo, no sabe igual, pero nosotros como cocineros, como entrenadores, podemos mejorar nuestro producto. Tenemos un jugador o jugadora que es de un determinado nivel y podemos intentar que su nivel suba a lo largo de la temporada. Solo así se puede improvisar de vez en cuando, que forma parte de nuestro trabajo todo el tiempo. Anda que cuántas veces hemos llegado a un entrenamiento con una idea y sobre la marcha hemos tenido que cambiarla.
Y así, pues llegará un momento en que seamos capaces de, con paciencia, con una pasión que se note a la hora del producto que queremos dejar al final, con nuestro propio estilo, con los ingredientes adecuados, con los ejercicios adecuados, con el timing adecuado para darle a los jugadores y el desarrollo del equipo, podemos conseguir un buen resultado al final. Muchas veces los entrenadores pecamos de precipitación. ¿Qué quiere decir esto? Quemar etapas, llevar al jugador más allá de lo que realmente pide la competición o nos pide él. Y nos olvidamos de los básicos, de que el jugador sepa parar bien, tirar bien, pasar bien. Y entonces nos precipitamos, quemamos etapas y nos pasamos. Y no solamente dejamos todo al punto para que el jugador tenga la ambición y el deseo de poder seguir, sino que acabamos quemándole. Cuando eso ocurre, que no sabemos eh, elegir los ejercicios adecuados, la metodología, nos equivocamos cuando echamos alguna bronca que no debíamos, etcétera, etcétera, pues esos errores, lamento comunicarles que en la mayoría de los casos son irreversibles. Seguramente ustedes, y espero que así sea, van a destrozar la vida deportiva de muchos jugadores, ¿vale? No importa en la mayoría de los casos porque ninguno va a llegar a la CB ni a la NBA, pero es el precio muchas veces que hay que pagar para ser mejor entrenador. He exagerado un poco como broma, ¿no? Por el hecho de decir que destrozamos la vida del deportista, pero es verdad que muchas veces hacemos pocos favores a los jugadores. Les enseñamos cosas que no les están ayudando. Pero es el precio que hay que pagar. No se puede ser buen entrenador el primer año, ni el segundo, ni el tercero, porque entonces ser entrenador sería muy sencillo y eso no es así. Hacerlo mal con los jugadores y con los equipos y perder partidos es un precio que hay que pagar para al final hacerlo bien. Conformarse o acomodarse es un básico que el entrenador no puede aceptar y lo que sí puede aceptar es usar los errores como aprendizaje, saber tolerarlos, convivir con ellos y aprender. Si te precipitas, no entiendes bien el timing adecuado, los ejercicios y el desarrollo adecuado, tu metodología, pues al final pasa que te quemas, no sale el producto como tú querías. Bueno, y tienes que hacer muchas de estas quemadas para conseguir la que vimos antes, ¿vale? Y no pasa nada si de vez en cuando se te quema la comida. Por eso es importante para nosotros entender que ser entrenador es primero tener mucha paciencia con los jugadores, con las jugadoras, con el equipo y con nosotros mismos. Porque hay un momento en el que después de que mucho tiempo no pase nada, de repente pasa algo. Solo hay que perseverar, tener paciencia, cambiar alguna tecla si toca, si creemos detectarla en algún momento dado y perseverar, perseverar. Llega un momento que, como ven ahí en la gráfica, la flechita va para arriba y podemos ser mejores entrenadores. Por supuesto, hay que repetir y ser muy pesado todo el tiempo. Eso es fundamental. Si no, la cosa no avanza, si no, podemos caer en la tentación de que estamos aburriendo y no somos consistentes con nuestro proyecto, con nuestra metodología. Al principio todo es difícil, no les quiero ni contar lo difícil que ha sido para mí esta temporada empezar en un equipo como en el que estoy, pero ese bloque refleja perfectamente lo que yo estoy viviendo y lo que todo el mundo ha vivido alguna vez y seguro que muchos de ustedes se ven reflejados. Al principio es muy complicado, pero luego al final todo va rodado. Repetir, perseverar y usar buenos productos. Creo que estas 7 claves son inherentes al entrenador, ¿vale? La actitud, la preparación, vivir el presente, tener autocrítica, la protección, vivir cuando ocurren situaciones desagradables, como puertas cerradas o cualquier otro tipo de aspectos, y un respeto a tu profesión, a lo que pasa en el día a día en tu entrenamiento. Vamos a ir desgranándolas poco a poco, pero sí me gustaba que el primero tuviese un marco general para poder adentrarnos en él. La actitud es un artículo de primera necesidad, porque la motivación te dura lo que duran las duchas. Si te duchas un día, ese día hueles bien, estás muy bien, pero si al tercer día dejas de ducharte, ¿qué ocurre? Que cuando llevas una semana o 2 semanas sin ducharte, los primeros que lo sufren son
tu entorno, ¿verdad? Pues con la actitud es lo mismo. La actitud es como las duchas, tienes que dártela todos los días. Tienes que transmitir. El ejemplo es fundamental. Eh, Tus jugadores tienen que ver en tus ojos, en tu mirada, en tu preparación, en tus ganas, en el cariño que les pones, no solamente a los jugadores y jugadoras, sino al trabajo en sí, que tienes pasión. Y cuando tienes pasión y tienes actitud, todo es mucho más sencillo. Para eso también hay que estar preparado. Hemos hablado mucho en esta charla de llenar la despensa, de sabiduría, de conocimiento, etcétera, etcétera. Eso es diario, semanal, mensual, no hay descanso. Todo el tiempo un entrenador está preparándose. Muchas veces a la altura de tus circunstancias y en función de tu bagaje. ¿Qué significa esto? Que, jolín, pues al final, si tú entrenas 5 años en minibásquet, pues tus circunstancias y tu bagaje te llevarán a ser cada vez mejor entrenador en minibásquet. Si intentas prepararte para otra cosa en la que no estás, pues tendrás que hacerlo de otra manera. Pongo un ejemplo muy curioso. Tengo un amigo personal al que le tengo mucho cariño, se llama Fernando Rebollo, ustedes no lo conocen, pero creó un equipo en segunda autonómica de la Liga Madrileña y en 5 temporadas consiguió poner a ese equipo en Les Plata y jugó en Liga Nacional. Ahora tiene muchos jugadores repartidos por toda España, muy buen trabajador y tiene 2 equipos en Liga EVA, no solo uno. Se dedica a la proyección de entrenadores y jugadores. El equipo se llama Centro en Madrid y a mí siempre me gusta nombrarle porque cuando compartimos club hace muchos años en Madrid, en un club que se llamaba y se llama San Agustín, recuerdo en un final de temporada, él llevaba el junior, yo en aquella época entrenaba femenino, y yo le dije, bueno, Fer, ¿y el año que viene te han dicho algo de lo que vas a entrenar? Y me dijo, no, pero voy a entrenar el junior. Pero ya te lo han dicho. No, no, yo voy a entrenar al junior. Es lo que quiero ser entrenador de baloncesto, quiero que haya una carga táctica y quiero seguir adelante en este ámbito porque es a lo que yo me quiero dedicar. Yo no quiero entrenar minibásquet infantil. En aquel momento a mí me pareció grosero porque yo creía que tú como entrenador de club tienes que aceptar lo que diga tu director técnico y entrenar lo que toque. Muchas veces esto es así, ¿vale? Pero hay otras veces que no. Y él tenía claro cuál era su proyecto y su futuro. Y él decidió que quería ser entrenador de baloncesto. Y entonces él dice, yo como entrenador de minibásquet no voy a avanzar en función de mis circunstancias y mi bagaje a donde yo quiero llegar. Por eso no voy a ser entrenador de minibásquet en la vida. Bueno, respetable. Lo intentó así, tuvo ese foco y lo consiguió. ¿Vale? Era un ejemplo. No quiero decir que sea lo que hay que hacer. No quiero decir que sea lo mejor, ni que esté bien o que esté mal. Pero para mí fue un ejemplo y me hizo remover cosas, me hizo pensar cosas en aquel momento y viendo el futuro como ha sido para él, pues está claro que no se equivocó. El presente es fundamental para nosotros, aunque hablamos siempre de futuro, con objetivos ambiciosos. A mí me gusta decir muy ambiciosos, ¿por qué no? Pero que sean alcanzables. Recuerden lo que hablábamos ayer, ¿no? De ese niño que tú le pides que salte un listón. Si está muy alto se va a aburrir, si está muy bajo se va a aburrir. Tiene que ser alcanzable, porque si no nos estamos frustrando. Y tiene que ser alcanzable pronto. Ayer hablábamos de poner límites temporales, de poner plazos, porque si no lo hacemos así, estamos muy pendientes del pasado o del futuro y no estamos centrándonos en lo que debemos trabajar hoy para intentar mejorar. Cuando pasan muchos años, como le pasó a Fer, y miras para atrás y miras hace 5 años el trabajo que estabas haciendo, entiendes por qué lo hiciste. A mí ahora mismo me pasa, otras veces me ha pasado, que tras fracasos y tras decisiones o tras haber intentado trabajar de la mejor manera posible, no vi resultados muchas veces y cuando los he visto siempre ha sido por cosas que ha sido en el pasado. En resumen, las oportunidades que yo he tenido en mi vida como entrenador, las buenas oportunidades que a mí me han dado, porque me las han dado, eh, creo que ha sido fruto de cosas que yo hice en el pasado y que no sabía que eso iba a sembrar una semilla que iba a acabar germinando. Entonces, a mí me gusta decir que trabajen siempre como si su jefe estuviera al lado viéndoles y juzgándoles.
Muchas veces no entrenamos igual cuando está el jefe delante, cuando no está. Eso es un error. Yo creo que los que más exigentes tenemos que ser con nuestro trabajo somos nosotros. Yo trabajo igual si está mi jefe como si no, porque yo soy exigente con mi trabajo y quiero que mi trabajo sea bueno o lo mejor posible. Entonces, quiero que recapaciten si alguno trabaja mejor con su jefe delante que si su jefe delante piense que quizás ese no es el camino. No quiero juzgar a nadie, pero bueno, quiero sí dar mi perspectiva, como dije ayer. La autocrítica es fundamental. Hay entrenadores que no la tenemos y que nos sentimos atacados cuando alguien nos indica aspectos a mejorar. Eso es una cosa, pero otra cosa es destruirse. Recuerdo bueno, cuando acaban partidos y los pierdes y la cosa no sale bien o tienes algún problema con un jugador, jolín, pues en la cama por la noche hay veces que te cuesta conciliar el sueño, hay veces que lo llevas mucho peor, que tienes mal humor, etcétera, etcétera, y eso hay que intentar evitarlo, perdón, porque no te puedes autodestruir, no puedes ser tú una pieza más en contra de todo lo que estás viviendo cuando es negativo. Para eso muchas veces hay que tener un plan de acción tras un tropiezo, más que una rumia, más que autoflagelarse, intentar entender que fracasar forma parte del día a día, que como vimos ayer, fracasar nos puede impulsar a algo mejor, pero que hay que hacer un plan, hay que intentar salir adelante con un plan. Tras un tropiezo, bueno, ver qué puedes sacar de provecho, dónde puedes dar el siguiente paso, cómo te ves en los próximos pasos además del primero, que es el más duro, para intentar seguir adelante y nos permitimos que podemos estar desanimados, desilusionados, frustrados muchas veces, porque eso forma parte de ser entrenador. Forma parte. Casi nunca ocurre que todo va bien. Es más, casi siempre ocurre que hay cosas que mejorar, que hay frustración, que, que hay, bueno, derrotas y eso hay que gestionarlo. Sobre la protección, ahora mismo no recuerdo si primero se escucha el vídeo o primero sale lo que voy a explicar, pero yo me refiero aquí a estar armados antes del entreno. ¿Qué significa estar armados? Que tú, cuando llegas a tu entrenamiento, tienes que estar preparado para la presión que puede ejercer los padres, el público, tus propios jugadores, dirección técnica, etcétera, etcétera. Eh, He tenido muchos ejemplos en la vida de tener presión. Y no solamente ahora porque estás en un foco, sino cuando entrenas en un infantil o un cadete y viene el director técnico, el que ha hablado con dos padres que están puestos a parir o están criticados y vienen a ver lo que estás haciendo para juzgarte o para ayudarte, depende de cada director técnico. Bueno, ahí tienes que estar protegido, tienes que estar armado, ponerte el chubasquero de que me resbala todo e intentar trabajar, centrarte en lo que pasa dentro del rectángulo. Es la mejor manera. Y si en algún momento lo pasas mal como entrenador ante este tipo de situaciones en las que te ves desprotegido, en las que no eres capaz de llevarlo adelante, no pasa nada por ayudar, por buscar una ayuda externa, si fuera necesario, porque tienes ansiedad, porque tienes estrés. Y no significa ir al psicólogo, puedes ir al psicólogo. Yo de hecho voy, pero parece que ahora es una moda, ¿no? Que si no vas al psicólogo no sirve, ¿no? Puedes tener mentores que te pueden ayudar, puedes tener un amigo que te puede echar una mano, que compañeros entrenadores que han estado en tu piel y te pueden, pues no, dar un poco de luz, algún foco. Pero uno de los capítulos más tristes que he visto fue una entrenadora hace poco que entrenó en un equipo infantil, que empezó con mucha ilusión y por culpa de algún agente externo, como pueden ser padres, algún que otro directivo, bueno, que estaba presionando un poco ese equipo porque tenía alguna expectativa con un equipo, con ese grupo, bueno, pues al final la entrenadora lo dejó a los 2 meses. Me pareció súper triste, pero ella no soportaba la presión de entrenar a un infantil, porque era un sentimiento de juicio diario. Jolín, a mí me hubiese gustado que se hubiese armado, que hubiese tenido toda la fuerza para sacarlo adelante, pero hay veces que no se puede. Ella lo dejó, mejoró y ahora esta temporada está llevando a otro equipo y creo que con mucho éxito. Son cosas que pasan a los entrenadores. Pero sí es verdad que yo creo que hay algo que nos diferencia con respecto a los que salen adelante con los que ya empiezan a hacerse muy pesado esto de entrenar. Me dicen, ¿cómo lidias con la presión? ¿Cómo lidias con la necesidad de jugar bien y la gente? Le digo, mirá,
No te voy a decir que la presión no existe, que no la sentís o que cuando estás con 20.000 personas no te genera algo. Lo que te voy a decir es que si vos no tenés presión, si no hay 20.000 personas, si a nadie le importa si vos jugás bien o jugás mal, si a nadie le importa si vos ganás o perdés, estás en el lugar equivocado. Ahí no querés estar. O sea, yo no sé dónde vos querés estar, pero estoy seguro que no es ese lugar. Donde vos querés ir, donde vos soñás con llegar, ahora que tenés 15 años, es un lugar en donde hay presión, en donde hay mucha gente, en donde hay televisión, en donde hay entrenadores que te gritan, en donde hay compañeros que te quieren sacar el puesto, en donde hay rivales que te quieren comer, que te quieren humillar. Y ahí vuelvo a lo que te decía antes. Si vos no, o sea, vos te vas a sentir incómodo y tenés que decir, acá estoy, acá es donde yo quiero estar. Si te sentís cómodo, si nadie te está gritando, si jugaste mal y a nadie le importa, ahí te tenés que sentir mal, decir, ok, de acá tengo que salir, tengo que ir a otro lugar porque esto no es donde yo quiero estar. Entonces, al final del día pasa todo por ahí, en lograr sentirte cómodo en esa incomodidad, en lograr disfrutarla. Inma Puig, que es la psicóloga del Fútbol Club Barcelona, una vez dijo, no recuerdo dónde, pero a mí me impactó mucho, que la diferencia principal entre los jugadores de la Masía que llegaban al primer equipo y los que no, aparte evidentemente del físico, es que los jugadores que veían la presión como algo atractivo eran los que solían tener más éxito. Es decir, no como una amenaza, sino como una oportunidad. Y ella explicaba que los jugadores tenían insuficiencias respiratorias, nervios, taquicardia, pero había dos tipos de jugadores, los que con eso disfrutaban de la presión viendo como una oportunidad y los que lo veían como una amenaza. Eran los primeros los que salían adelante. Eso de manera natural ocurre. Hay personas que de manera natural consiguen hacer eso. Hay otras personas que necesitan ayuda. Por eso digo que hay muchas veces que con un poco de ayuda externa podemos también saber manejar la presión y todo lo que conlleva ser entrenador. El respeto al entreno, a tu pincelada del día, al sitio favorito de tu día, a donde quieres estar cada día, que es la pista de baloncesto, requiere tener una planificación mínima, ¿vale? Ayer hablábamos de repartir todas las tareas a lo largo de la semana y de repartir los objetivos por partes en el día a día. Eso no se puede hacer de memoria, ¿vale? Yo muchos años lo hice de memoria, pero lo que hacía era escudarme en que no quería hacerlo en papel, no quería entregarlo. Desde hace muchos años lo hago hasta con minutaje. Yo sé lo que voy a hacer cada minuto y luego me permito improvisar, ¿vale? La puntualidad es fundamental, no hay nada más feo que llegar tarde a un entrenamiento. Eso fastidia todo. Tenemos que estar antes con la canasta bajada si entrenamos al mini, con la canasta subida si entrenamos por infantil, con los balones fuera, porque eso transmite al final. Y si el primer día no lo inculcamos, hacerlo más adelante es mucho más difícil. El entrenamiento debe tener un énfasis o varios si tienes recorrido con ese equipo, pero por lo menos al principio el jugador y la jugadora tiene que tener claro que el entrenamiento hoy va de una cosa, ¿vale? Aunque entrenemos pase, tiro, bote, contraataque, defensa 2x2, 5x5, aunque todo eso esté en el entreno, hay algo que es súper importante. Hoy puede ser el bloqueo de rebote. Todos los ejercicios van a tener un matiz donde el bloqueo de rebote es importante, o la mayoría de los ejercicios. Hoy puede ser ese, mañana puede ser el balance defensivo, pasado puede ser el tiro. Hay que tirar siempre solo. Si no estás solo, no tires. Hoy el objetivo es el énfasis de hoy. Y luego trabajas todo. Si tienes la suerte de tener las tablitas que yo les dije ayer para poder medir todo lo que se ha hecho, pues mejor. Pero tienen que tener los jugadores claros un énfasis. ¿Qué ocurre? Que a ti como entrenador, pues tienes una media de 5 entrenamientos, 4, 3 semanales, ya te da para 5, 4, 3 énfasis. A lo largo de los meses, jolín, te faltan. Me explico, te faltan énfasis por entrenar. Entonces creo que es algo que podemos usar, que podemos repetir y que nos ayuda también a nosotros a organizarnos y a saber a qué le estamos dando importancia, que luego se ve reflejado en el partido, aunque no nos demos cuenta. Y esto es algo que creo que para nosotros es vital, que es educar y transmitir con lo que haces, no con lo que dices. Eres lo que haces, no lo que dices. Tú puedes decir mil cosas, puedes decir mil batallas, puedes convencer, puedes seducir. Eso dura lo que dura. Lo que realmente queda impregnado es lo que haces, tu ejemplo, cómo
haces las cosas, cómo transmites, cómo trabajas, cómo corriges, qué le dices a las personas en el tono, en la manera, no solamente en la batalla que les vayas a contar. Eso es lo que va a perdurar. Seducir con tu discurso, transmitir algo que va a durar poco o que a pesar de que parezca que vaya a tener éxito, eso con el tiempo se diluye. Lo que importa realmente es lo que hagas en el día a día. Y lo que hablábamos ayer de entender que el entrenamiento es muy limitado y tiene muy poco tiempo, entonces tengo que aprovecharlo. Cuanto menos personas haya en la fila, mejor. Hace poco hubo un entrenador que me pidió ayuda para intentar mejorar sus sesiones en un entrenamiento cadete femenino. Yo fui a un entrenamiento y me asusté porque había 4 filas, 2 balones. Entonces había una jugadora que hacía un 4x0, el que sea, ¿vale? Paso, corto, reemplazo, lo que sea. Venga, ya la siguiente. Entonces, ¿qué ocurría? Que había jugadoras que estaban 2, 3 turnos esperando en la fila y luego en el turno que les tocaba, pues en función de la fila que estaban, tocaban más o menos el balón. Al final hay un balón, si jugamos a pasar eh, con 4 o 5x0, si además hay defensa, pues prácticamente el 90% del tiempo no tienes el balón en la mano. ¿Cómo vas a mejorar eso? ¿Quiere decir que este ejercicio está mal? No, no quiere decir que esté mal. Lo que sí quiere decir es que si queremos desarrollar a los jugadores y a las jugadoras, sobre todo en edades tempranas, tienen que tener el balón en las manos, porque si no, no van a mejorar. No van a ser especialistas en estar en una esquina para levantarse y tirar. ¿Me explico? Entonces creo que el jugador va a agradecer tener el balón en las manos el mayor tiempo posible y luego jugar. ¿Vale? Esto de las ruedas 3x0, 4x0 están bien y hay que hacerlas, pero el jugador quiere jugar. ¿Vale? Eh, Todos empiezan un entrenamiento esperando este ratito que ocurre hasta que llegamos al final que jugamos partido, ¿no? Es lo que quieren los jugadores. Pues eso también tenemos que aprovecharlo nosotros en nuestro favor. Entonces yo creo que aprovechar el tiempo significa que los chicos y las chicas trabajen, que mejoren con el balón en las manos, que no estén parados y que jueguen, que jueguen, que jueguen mucho. Ya que hoy en día en los colegios no se puede jugar y en las canchas no te dejan salir tus padres, pues por lo menos que en la hora de entrenamiento pueda jugar. Ocurre que muchas veces nos echan de los sitios. De hecho, si no te han echado todavía, te falta por mejorar eso como entrenador. No, uno no es entrenador hasta que lo echan de verdad de un sitio, ¿no? Eso ocurre. Y cuando te echan, muchas veces tienes ofertas rápidas para intentar trabajar en un sitio pronto o no tienes ofertas. Pongo un ejemplo personal. Yo estaba en Madrid trabajando, llevaba el Junior Femenino de Estudiantes, habíamos ido al Campeonato de España, era profesor de la Federación Madrileña y por una serie de circunstancias me vine a Tenerife a vivir de nuevo, porque yo soy de aquí. Ya se pueden imaginar lo que me pasó. Aquí no me fichó nadie, nadie. No tuve ninguna oportunidad de trabajo en ningún sitio. No estoy criticando a nadie, simplemente pasó y es normal que pase. Viene este de afuera, pues no, ¿vale? Está bien, no pasa nada porque eso haya ocurrido, pero me vi en esta situación. Entonces fue bastante frustrante porque, por desgracia, yo tengo que pagar mi hipoteca con mi trabajo y, y tenía que encontrar la manera de trabajar. Entonces, cuando llega ese momento, tienes que estar preparado mentalmente. Piensas que vuelves a la casilla de inicio, que, jolín, después de todos estos años trabajando, ¿cómo es posible que yo me encuentre en una situación en la que tengo que volver a la casilla de inicio, a la que nada ha valido la pena? Me fui a Madrid con una mochila, pasaron un montón de cosas y me vengo de Madrid con la misma mochila prácticamente. Y parece que todo lo que he vivido, todo lo que he aprendido, no sirve para nada. Bueno, eso es un poco mentira. Uno siempre vuelve a la casilla de inicio. Si le pasa a Pablo Lasso, le pasa a Moncho Fernández, le pasa no sé, a Cachicari, le pasa a los mejores entrenadores a nivel nacional que de repente se quedan sin trabajo, ¿cómo no te va a pasar a ti? ¿Cómo no me va a pasar a mí? Claro, nos pasa a todos. Que hay muchas veces que te echan del mini básquet masculino porque creen que no puedes llevar ese equipo y no te dan equipo en tu club o en tu colegio. Oye, puede pasar a muchos niveles. Hay que estar preparado. Entender que es importante tener independencia. Si alguno de aquí se quiere dedicar a ser entrenador profesional o intentar ser entrenador en el futuro, es fundamental, y esto lo aprendí de Pepe Lasso, a tener un Ferrari en la puerta de tu casa. Eso es lo primero. Esto es metafórico, evidentemente. Pero sí es verdad que cuando tienes independencia, vamos a decir, económica y vamos a decir
o que tienes tu trabajo, o que tienes, digamos, un colchón para poder trabajar, es mucho más fácil tomar decisiones, ¿vale? En el plano deportivo me refiero, ¿eh? Esto suena un poco superficial, pero es la realidad, es la realidad. Cuando tienes un colchón, cuando tienes independencia económica, pues parece que es mucho menos grave que te echen de un equipo, ¿vale? No estás muy apurado para poder llegar a fin de mes, para poder darle a comer a tus hijos, para que tu mujer no te mire de reojo como diciendo, estoy pagando yo todas las facturas. Bueno, todas esas cosas pasan, ¿vale? No sé si es la idea que tienen algunos de ustedes, espero que no, pero si la tienen, que sepan que yo creo que es importante que cuando no tienes trabajo, tienes que tener independencia, tienes que tener un colchón y entender que esto de no tener trabajo, pues si le pasa a Pablo Lasso, te pasa a ti también. Le pasa a Obradovic, le pasa a todos los entrenadores, ¿cómo no te va a pasar a ti? Forma parte de la profesión. Es un momento súper súper guay, súper chulo para formarte, para ir a ver otros entrenamientos, para reciclarte, para intentar avanzar en ámbitos. Por ejemplo, yo ahora no tengo ni idea de inteligencia artificial, pues estoy intentando ver cosas para ver cómo puedo aplicarlas al baloncesto. Hace pocos años no tenía ni idea de estadística avanzada, bueno, pues he estado un poco investigando, yo qué sé, estoy dando ejemplos míos, pero porque son los que sé, pero seguro que hay muchas otras maneras. Y es un gran momento el no tener tiempo para entrenar, para mejorar, ¿vale? Para mejorar pues, con todas las herramientas que tenemos al alcance, pero sobre todo con las personales, con las redes sociales. No me refiero a Twitter y Facebook, me refiero a las redes sociales de verdad, a entrenadores que están cerca de tu ciudad, a hacer un viaje para ver a un entrenamiento una semana de un entrenador que te gusta, si te deja. No hace falta que sea de ACB, puede ser del junior del Barça, del junior del Madrid, del cadete, de una escuela que funciona muy bien. Bueno, eso ha ocurrido. Yo me he ido a un colegio que trabajaba muy bien una semana a ver qué hacían, a un colegio, a ver qué hacían, porque me gustaba mucho cómo jugaba ese club y fui y estuve una semana. Y fue cortito, un viaje corto, aprendí mucho, me lo pasé muy bien, luego hice muchos más, pero bueno, eh, creo que es importante nutrirse de lo que tenemos cerca, sobre todo, de lo que está en tu club. Uh, Te llega la oportunidad de trabajo. La verdad es que le estoy metiendo una chapa un poco espesa, pero bueno, esto va un poco encaminado para el que quiera ser entrenador o entrenadora. Si no les interesa porque quieren sacarse el título y ya está, ya lo siento. Pero bueno, también compartir un poco de lo que hemos vivido creo que les puede ayudar. Tienes una oportunidad. Lo que pasa en las primeras semanas, y esto vale para todas las categorías, marca el listón. Si tú el primer día de entrenamiento permites que no se recojan los balones, hacerlo el quinto día de entrenamiento es imposible. ¿Vale? Si tú el primer día entrenas hora y cuarto, el tercer mes no vas a entrenar hora y media. Si tú el primer día no tienes un ordenador en tu mesa, porque el presidente te lo prometió, el quinto mes no lo vas a tener. ¿Vale? Entonces, las primeras semanas con cualquier equipo de trabajo marcan el listón. A partir de las primeras semanas solo se puede ir para abajo. Solo se puede ir para abajo. Así que es importante que en esas primeras semanas seamos muy exigentes con los jugadores, con nuestros cercanos, con nuestros perfiles, con el presidente, con el directivo. Y es muy importante que los jugadores, aunque sean buenos y aunque sean experimentados, tienen que aprender a entrenar y tú tienes que aprender a entrenar con ellos. Entonces, hay que intentar ganarse la confianza del entrenador. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, eh, si tú a los jugadores y jugadoras les das una herramienta que les hace mejorar, ojo lo que voy a decir, que les hace mejorar de una manera rápida y que hace que sus iguales vean que están mejorando, eso te va a dar facilidades para que puedan creer en ti en un periodo medio plazo y a partir de ahí poder entrenar lo que tú quieras. Por ejemplo, típico jugador muy grande, muy alto, que queremos que aprenda a subir el balón, a pasar bien, a hacer un escolta, un base, pero claro, como mide 1,80 y es mini básquet, pues ¿qué hacemos? Lo ponemos abajo del aro para que meta canasta. Bueno, ¿qué haría yo? ¿Qué es lo que he hecho? Porque además tengo un ejemplo muy concreto en mi cabeza. Lo primero de todo, métela debajo del aro, coge todos los rebotes y métela. Haz así con la mano, pivota bien, da un bote fuerte, no bajes el balón y le enseño muchas cosas a ese jugador para que tenga éxito. Claro, eso va en contra de la formación que yo quiero hacer con él, porque yo quiero que bote bien, que pase bien, que tire bien, pero si yo ahora le digo que haga todo eso, va a conseguir frustración, no le va a salir,
va a botarle el balón en el pie, va a pasar a la grada, sus compañeros van a decir, este tío es muy malo, ¿vale? Si yo consigo que este jugador, en vez de meter 10 puntos debajo del aro, consiga meter 20, todo el mundo va a decir, qué bien que hoy vino Juanito a jugar, hoy podemos ganar, ¿vale? Juanito cree que tú lo haces mejor porque antes metía 10 y ahora hace 20, y ahora cuando ya tenemos esa confianza ganada, le dice, Juanito, ahora te vas a poner aquí fuera, vas a estar flexionado, vas a pivotar bien, vas a botar sin mirar el balón, vas a pasar fuerte, haz esta parada, haz esta otra, corrige tu mecánica de tiro, y poco a poco vas sacando al jugador, le vas sacando de su zona de confort, ¿vale? Pero lo primero es que él se sienta cómodo, porque si empezamos por lo último, porque nos ha dicho que ese pibe tiene que ser un base, ya yo le pongo a subir el balón con un 80 delante de unos mini que son como ratoncillos que te quitan el balón, lo que vamos a hacer es frustrar. Entonces, primero, tienes que conseguir que tus jugadores crean que tú les vas a hacer mejorar. Esto en el ámbito senior pasa también. Si en la primera semana hay un 0-5 en la clasificación, 0 partidos ganados, 0 partidos ganados, 5 perdidos, pues no, pues van a empezar las dudas y yo creo que, pues a mí me parece que deberíamos hacer otra cosa, pues son pocos sistemas o son muchos sistemas, o a ver si cambiamos la defensa, eso pasa, ¿vale? Aunque tú tengas razón, ¿eh? Aunque el trabajo sea bueno, aunque el trabajo esté bien y aunque sepas que al final vas a tener éxito. Pero lo primero es que todo el mundo crea que pueden mejorar contigo y a partir de ahí, cuando está ganada esa confianza, vamos, a por lo que yo creo que se puede hacer. Cuando tienes un cuerpo técnico, y esto también va por todas las categorías, podemos tener ayudantes, ¿vale? Que puede ser un cuerpo técnico como nosotros, que somos 5, o puede ser el colega que está contigo, que te echa una mano porque se aburre en su casa y ese año decidió, pues bueno, pues que lleva el equipo contigo. Un delegado que puede ser alguien que lleva muy bien toda la tabla de estadísticas, o puede ser alguien que un exjugador que ya no juega, pero como quiere estar con sus compañeros, se pone contigo de delegado. Y así podemos seguir hasta donde queramos. Yo todo esto lo he tenido en equipos de cantera. Utilleros, fisioterapeutas, preparador físico, psicólogo, etcétera, etcétera. En otra dinámica, evidentemente. Pero esto lo he tenido en equipos de cantera. Se puede llegar a tener, ¿vale? Quizá no a tiempo completo, quizá no todo el tiempo, quizá no a los mejores, pero creo que si te involucras con tu equipo puedes llegar a tener, no todo, pero mucho de lo que hay ahí. ¿Vale? A lo mejor el doctor me estoy pasando, pero todo lo hemos conseguido, incluso algún padre, madre que ha sido médico nos ha ayudado en alguna ocasión. ¿Vale? Rodearte de todo esto, evidentemente ayuda a tu rendimiento, pero fíjense, tenemos unos ayudantes que saben de baloncesto, tenemos un fisioterapeuta que se ha hecho una carrera y un máster, tenemos un doctor que no les voy a contar lo que ha estudiado, un psicólogo deportivo o un asesor que ha tenido que estudiar su carrera y su máster para poder ayudarnos. Y sin embargo, nosotros somos los principales responsables de lo que pase ahí. Cuando el preparador físico te dice, creo que este jugador no está para jugar, tú tienes la decisión. Tú vas a decidir si juega o no como entrenador y no tienes ni la carrera ni el máster. Entonces, estamos obligados a tener un conocimiento mínimo de todas estas áreas, por lo menos, para que en nuestro campo poder controlar lo que pase. Hablar el mismo lenguaje, que cuando alguien me diga ácido lactato o alguien me diga adherente al entrenamiento, yo no me quede flipando, sino que sepa lo que significa, para poder tener un propio lenguaje, para poder hablar el mismo idioma, para que ellos puedan hacer su trabajo y yo el mío. Pero es que aún así, la decisión es mía como entrenador. Y eso es una responsabilidad tremenda, es tan grande como para obviar de que, bueno, no voy a estudiar nada y no voy a mejorar en ningún este ámbito porque no es real. Porque luego pasan estas cosas y no estás preparado para coger esa sartén. ¿Y qué ocurre? Que cuando no estás preparado para coger esa sartén se nota. Y todos lo notan. Y eso es un problema. El entrenador ayudante requiere sobre todo rendimiento. ¿Qué significa rendimiento? Que cuando te piden una cosa tienes que hacerla rápida y con un resultado. Y también eso dependerá de los medios que tengas. A mí mañana en un entrenamiento me dice Chus, ¿cómo nos defendieron el pick and roll en los laterales? Y yo tengo que contestar así, ¿cómo nos lo hicieron? Se lo puedo contestar con un informe, se lo puedo contestar con un vídeo o de memoria. Y se lo puedo contestar más o menos eficiente porque tengo medios para eso. ¿Vale? Pero tengo que tener mi rendimiento. Esto se puede extrapolar a cualquier tipo de alternativa. En el perfil profesional
los entrenadores ayudantes debemos tener pues, conocimientos de nuevas tecnologías, un conocimiento alto táctico sobre todo y técnico. El conocimiento de la competición es súper importante, saber quiénes son los jugadores que están al frente, cómo es la liga, cómo nos van a pitar, cómo vamos a competir, por supuesto, quién se clasifica, quién no. Eh, idiomas, más concretamente el inglés, porque es el idioma en el que todos nos comunicamos en el baloncesto. Y tener claro que es casi más importante lo que vayas a hacer delante de un ordenador que en una cancha, porque para eso está el primer entrenador. Y cada vez este perfil de entrenador ayudante es mucho más específico. Antes, pues los entrenadores iban subiendo, iban junior EVA, ayudante. Después del ayudante ibas a ser primer entrenador pues en un sitio o en otro. Esto a veces ocurre, pero ya se está viendo, sobre todo en Europa, no les digo en Estados Unidos, que hay muchos entrenadores que su fin último es ser ayudante. Están preparados y se forman para ser ayudantes. Son unas máquinas en todo este tipo de conocimientos, en estadística avanzada, en conocimiento de la liga, en el trato con el jugador, con el staff y sobre todo en la vocación de ayudar a su entrenador principal y a sus compañeros, por supuesto, a los jugadores. Cada vez está ese perfil más especializado. Pero luego tenemos un entrenador ayudante que es lo que hemos sido todos alguna vez, o los que son ustedes, o los que van a tener a su disposición, que es un perfil inexperto. Entonces ahí cuando ocurre eso, es quién ayuda a quién. Yo he sido solamente ayudante 2 veces en mi vida, esta y en el año 2006-2007. Entrené un equipo que fue a Campeonato de España, lo hizo muy bien, teníamos jugadores muy buenos y yo hubo un tiempo que creía que yo formaba parte de aquel éxito y era mentira. Yo pensaba que yo ayudaba a ese equipo y en el fondo lo que estaba haciendo ese entrenador y ese equipo era ayudarme a mí. Yo mejoré como entrenador y me formé como entrenador gracias a lo que tuve ahí. No fue al revés en ningún caso. Pero sí es verdad que al principio un ayudante tiene que, inexperto, me refiero, tiene que escuchar, tiene que aprender, tiene que rodearse de alguien que tenga una ascendencia sobre él para intentar mejorar y hablar poco en los entrenamientos, muy poco. ¿Por qué? Porque uno no sabe lo que corrige, ¿vale? No sabe lo que corrige, ni cómo lo corrige, ni si está metiendo la pata o no. Pero es un proceso, entonces al principio hablarás poco o nada y al final de temporada tienes que ser importante. Al final del año, el entrenador ayudante que tengamos alrededor, o tú si eres entrenador ayudante, tienes que ser importante en el equipo. En los partidos siempre hay que hablar todo el tiempo con el entrenador, todo lo que veas. Corregir al principio yo creo que no, porque puedes entrar en contradicción con lo que diga el entrenador. Pero hablar sobre lo que pasa, sobre lo que ves, creo que es algo fundamental, todo el tiempo. Mi sueño como primer entrenador lo cumplí hace años cuando tuve 2 ayudantes muy buenos. El año pasado lo conseguí de una manera fantástica porque tenía 2 ayudantes que además eran 2 ayudantes de pista. Yo llevé el año pasado en Liga EVA en el Náutico y tenía a Javier León y a Juanan, que eran 2 entrenadores experimentados y que llevaban el entreno en la cancha, que yo me podía apartar y ellos podían trabajar. Entonces era una maravilla, porque estaba uno a cada lado de la cancha llevando parte del entreno que yo había organizado. Entonces, claro, tú puedes estar en los 2 lados, puedes corregir pequeños detalles y ellos llevan la carga, ¿vale? También lo conseguí una vez en cadete, con un perfil un poco menos experimentado, pero para mí eso sería lo ideal, tener 2 ayudantes que puedan estar en la cancha. Y si no, uno. Pero sí creo que el entrenador ayudante siempre debe llevar una parte del entreno. Tiene que estar involucrado, tiene que sentirse importante, porque si está de brazos cruzados hora y media, al final lo va a notar en el partido, lo va a notar en la conexión, lo va a notar en la implicación. Sin embargo, si lo haces partícipe sobre lo que ocurre, al final es mucho más fácil para él involucrarse, crecer, sentir, ¿vale? Creo que los ayudantes deben llevar no solamente la parte del entreno, sino que deben proponer trabajos específicos y cuándo y cómo hacerlos, ¿vale? Para también ayudarnos a nosotros. Deben tener un análisis propio de lo que hacemos como equipo y un análisis de rival al nivel que ustedes quieran. Puede ser, lo comentamos antes del entrenamiento sobre lo que vamos a hacer hoy o sobre lo que nos vamos a encontrar el fin de, o puede ser con un informe de 5 páginas, como ustedes quieran, ¿vale? Pero creo que sí debe tener el ayudante un análisis de lo que va a encontrarse enfrente. Y tiene que corregir, tiene que acabar el año corrigiendo dentro y fuera de la pista. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que no solamente corrige en el entrenamiento, sino en las horas que puede dedicar
a cortar vídeos, a ver las estadísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de circunstancias. En competición, a mí me gusta también que los ayudantes tengan las tareas repartidas. Hay uno que se dedica a su ataque y nuestra defensa, otro que se dedica a nuestra defensa y su ataque, o puede ser al revés, los dos hacen ataque y defensa, se comunican algo entre ellos, llegan con una idea clara y me la comunican a mí después, cada uno como quiera. Hay distintas maneras de hacerlo, pero sí creo que en competición los ayudantes tienen que repartirse las tareas, no estar tanto a todo, porque para eso ya estoy yo. Tiene que ser el ayudante que se fije específicamente, que me diga algo. Por ejemplo, si tienes la suerte de tener dos ayudantes, aparte de los ejemplos que hemos dicho, pues uno se puede encargar de faltas, tiempos muertos y, no sé, y los cambios, y otro de cuántas veces hemos atacado o no con este sistema, cuántas veces hemos tenido éxito en los últimos 5 ataques y que te dé que te lo cante, por ejemplo, ¿no? Hay 1000 maneras, cada uno lo que quiera, ¿vale? Pero hay muchas ideas para trabajar y para hacer un buen trabajo en equipo. Detesto el ayudante brazos cruzados. Si tienes un ayudante que está en los brazos cruzados, es tu culpa como entrenador. ¿Vale? O porque no has sabido echarlo o porque no has conseguido incentivarle lo suficiente. Tiene que estar activo, ¿vale? Los ayudantes tienen que estar activos y tienen que ayudar a los jugadores y corregir, etcétera, etcétera. A mí dejo esto como una reflexión final. Antes de hablar del examen, bueno, primero vamos a hablar del examen, luego vamos a reflexionar. A mí no me gusta la palabra formación. Creo que la palabra formación tiene una etiqueta que está haciendo el baloncesto peor. Creo que estamos intentando poner barreras al campo y estamos juzgando lo que está bien y lo que está mal desde la perspectiva de la formación y lo usamos para eso. Creo que hay que cambiar la palabra formación por la palabra desarrollo. Ahí entra cabida todo. Yo les pongo un ejemplo. Si un equipo de LEP Oro ficha un jugador de 21 años y con el paso de 2 temporadas ha mejorado su rendimiento en tiro, ha mejorado su comprensión del juego, ya ha mejorado su toma de decisión, ese jugador ha tenido un desarrollo de formación, ¿es un jugador de formación o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que tú puedes ser un jugador de desarrollo con 8 años y con 21. Evidentemente, pasan muchas cosas. La mejora del jugador depende más del margen que tengas de mejora que de la edad. Si yo mañana quiero que Semaín mejore su tiro de 3, lo tengo jodido. Pero a lo mejor sí puedo conseguir que mejore algunos aspectos mínimos para que en el pick and roll sea más efectivo. Bueno, eso es formación, eso es desarrollar a un jugador. Pero si tengo un jugador de 9 años, pues tiene mucho margen de mejora, ¿verdad? Pues a lo mejor lo importante no es la categoría en la que estés, sino el margen de mejora que tengas. No es lo mismo un jugador de 15 años que lleve 10 jugando a baloncesto a un jugador de 15 años que lleve un mes jugando a baloncesto. Entonces no vale que en cadetes haya que hacer una cosa y en infantil otra. Lo que vale es el margen de mejora que tenga el jugador y el equipo. Por eso mismo, por su bagaje, no por su categoría. Y el desarrollo del jugador puede ser múltiple. No solamente hay que aprender a votar bien, a lo mejor hay que aprender a leer el juego bien, a lo mejor hay que aprender a disfrutar del juego, a lo mejor hay que aprender a saludar a los compañeros cuando uno llega, a lo mejor hay que aprender a defender flexionado con el uso de manos. Puede ser múltiple. El desarrollo del jugador a cualquier edad puede ser sobre múltiples aspectos. Y creo que si está permitido legalmente, me refiero a si está en las normativas de lo que nos vamos a encontrar el fin de semana, todo se puede hacer, todo puede ayudar a desarrollar un jugador. Voy a poner un ejemplo que siempre pongo. Equipo femenino lo voy a decir, en ADG, un entrenador preocupado. Es que mis jugadoras defienden muy bien el 1 contra 1, pero cuando se les va a alguien, no hay manera de que haya una ayuda. No hay manera. Cada vez que alguien penetra una canasta, hay una puerta atrás muchas veces, hay despistes en la defensa sin balón. Bueno, ¿qué se nos ocurrió hacer? No pasa nada. Equipo cadete, ¿eh? Defiendes en zona 2-3 los próximos 3 semanas. Claro, como voy a defender zona 2-3, eso no es formativo, ¿no? Hay que incentivar que el jugador vaya. Vamos a intentarlo. Defendemos zona 2-3. ¿Qué conseguimos? Que las jugadoras entendieran mejor el espacio, que entendieran dónde estaba el balón, que había que mirarlo siempre,
que entendieran que es mucho más importante estar bien colocado que usar las manos muchas veces, ¿vale? No siempre, pero muchas veces. Y encima ganaron partidos, porque las demás tiraban de 3 y no llegaban al aro, ¿vale? ¿Qué pasó? Creyeron más en ese entrenador porque ganaron más partidos, mejoraron su concepción del juego sin balón. Cuando pasaron 3 semanas, 4 semanas, volvieron a la defensa individual y su equipo era mejor, porque ahora defendía bien el 1 contra 1, defendían bien los cortes, defendían bien por espacio. La defensa en zona formativa, no voy a usar esa palabra. ¿Se puede usar la defensa en zona para desarrollar? Sí. Entonces, volvemos al principio, no juzguemos. Si tienes opinión, es porque la opinión es algo mínimo. Trata de no juzgar y trata sobre todo de no dar lecciones, ¿vale? Eso es lo que puedo decir sobre lo que es el desarrollo de un jugador. Y por supuesto, aunque nos duela, casi siempre pone mucho más el jugador para mejorar que el entrenador, en el sentido de que va a ser mucho más explícito lo que el jugador dedique a lo que tú le puedas ayudar. Lo que quiero decir de otra manera, que el jugador va a encontrar su camino independientemente de quien lo entrene en la mayoría de los casos, ¿vale? Hay jugadores que se desarrollan y salen para adelante, habiendo tenido muchos entrenadores, y hay entrenadores que han tenido un jugador muy bueno y 2000 muy malos y se recuerda solo por el muy bueno, ¿vale? Eso no significa que sea muy bueno el entrenador. Tuviste una vez a Michael Jordan, lo entrenaste cuando era infantil y llegó a la NBA, pero tuviste otros 3000 que no eras Michael Jordan y no llegaron a la NBA. Entonces, tenemos que también tener esa humildad de darle la importancia al jugador. El jugador es más importante que nosotros y eso debemos entenderlo para mejorar. Hemos terminado esta pequeña parte de la charla, no ha terminado la clase, ¿vale? Si alguien quiere contactar conmigo en alguna de estas pues, redes, pues bienvenido será, ¿vale? Y antes de debatir y de escucharles, quiero enseñarles dos cosas. Bueno, esto lo puedo dejar aquí por si después hablamos sobre un ejercicio que quiero explicar. Pero sí quiero enseñarles primero un detallito. A ver. Me obsesioné un tiempo con tener apuntado todo lo que yo hacía para que en todas las semanas poder ver al menos durante un segundo algo. Es decir, que la memoria no se pierda en los jugadores, que lo que yo trabaje hoy no se pierda con el paso del tiempo. Entonces me hice una tablita que me ayudó mucho. Primero hice una tabla sobre conceptos tácticos, ¿vale? Pick and roll central, lateral, el box to box, el mano a mano, el stagger, el no sé qué. Por cierto, esto es importante aprenderlo como entrenador, porque nos va a ayudar a entender patrones tácticos. Es decir, si yo sé lo que es un pin down, sé lo que es un stagger, sé lo que es un flare, al final cuando quiero juntar muchas cosas tácticas es mucho más sencillo para mí analizarlas. Nosotros, por ejemplo, hacemos una cosa que se llama walkthrough, que lo que significa es que hacemos las jugadas del rival caminando, ¿no? Entonces, eso lo hace Juan Cati, el otro entrenador ayudante, y él llega y dice stagger más Spain con box to box, y lo dice esas tres frases y los jugadores las hacen sin haber explicado prácticamente nada. ¿Por qué? Porque tienen ese conocimiento de patrones tácticos. Para nosotros los entrenadores también es importante conocer esto, ¿eh? Para comunicarnos entre nosotros y para poder entender qué es lo que pasa cuando lo vemos. Porque la táctica del 5x5 abierta es muy difícil, pero si lo hacemos por pedazos pequeños, por así decirlo, es más fácil de entender, ¿vale? Entonces yo tenía esto dividido y tenía el técnico por otro lado, que es pues todos los aspectos individuales que habían. Y lo iba rellenando por semanas. Pues hoy esta semana hice finalizaciones, el lunes, el martes, el jueves y el viernes. El low post también. Y a lo largo de las semanas lo íbamos viendo. Lo mismo con el táctico, ¿vale? Aquí está todo lo que hay que hacer y no puedo verlo así. Técnico de defensa, lo mismo, en vez de situaciones más de grupales, pues individuales. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y un playbook con todo. Entonces yo veo que la primera semana hago estos sistemas, la segunda semana estos. Estamos hablando de pretemporada, ¿vale? Para meterles en contexto. Entonces cuando van pasando las semanas, yo ya sé qué sistemas no he hecho. Entonces si pasan 2 semanas y, por ejemplo, en este caso 45 flash yo no lo he hecho, pues yo sé
que me toca repasarlo en algún momento, porque si no se va a olvidar, va a caer en el olvido. Y luego aquí los jugadores con una puntuación. A mí me gusta puntuarles del 1 al 3. ¿Por qué? Porque si es del 1 al 10, un 7 y un 6 no se diferencia mucho, pero entre un 3 y un 2 hay mucha diferencia, y entre un 2 y un 1 hay mucha diferencia también. ¿Vale? Entonces a mí me gusta dejar claro que el entrenamiento, la calidad de entrenamiento ha sido un 0, un 1, un 2 o un 3. Un 0 no es porque lo haga muy mal, sino porque no estaban. ¿Vale? Bueno, quería mostrarles esto para que entiendan que esto se puede medir y que no queda pues en manos de lo que tú creas que está bien o de lo que creas que está mal. Antes de ver el examen, que se los voy a mostrar, vamos a hablar. Si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere decir algo. Si alguien tiene una pregunta de lo que sea, del examen, de lo que hemos visto de hoy, me da igual. Que no sea muy difícil. Bueno, a nivel estadístico, ayer comentaste sobre el más menos. A mí me parece de las estadísticas más injustas que pueda haber, porque no define correctamente, para mi punto de vista, que me gustan los números, no define correctamente lo que hace un jugador dentro del campo, porque depende de sus compañeros, no del mismo. Sí. Muchas veces ocurre que nosotros le llamamos a eso comerse un parcial, que muchas veces te toca salir con un quinteto malo o con una mala dinámica y te comes un parcial y vas a más o menos y dices, joder, -7, me cago en la mar. Pero es verdad que en partidos igualados o que en largo plazo con un registro muy alto, quizás sí pueda ser útil, creo yo, ¿eh? Pero es verdad que muchas veces es injusta, tienes toda la razón. Pero ahí sería mejor ver los quintetos con los que has hecho, es decir, básicamente como, aunque suene feo, como lo hace el Swift, es decir, que te mide por quintetos la productividad de ese quinteto en pista. Ese sí veo más productivo, porque al fin y al cabo te dice qué compañeros se integran mejor y juegan mejor, y con Sí. cuáles y qué combinación de jugadores no poner en cancha. Sí, sí. Cuando tienes ¿No? un equipo más o menos definido, pues eso te sale solo, porque al final los bases son dos o tres, los escoltas son dos o tres, entonces es más sencillo, ¿no? Cuando entrenas en formación se complica un poco más, porque como todo el mundo juega de todo, más o menos, pues crear un quinteto pues igualado es más difícil, pero sí, sí, tienes toda la razón. David Hill, ayudante de Baskonia, tiene una frase muy bonita que es: la estadística es una pastilla de jabón. ¿Vale? Y ahora tú a esa pastilla de jabón, que tiene una cantidad de jabón concreta, 150 gramos, por ejemplo, tú le puedes dar la forma que quieras. Y es muy bonito lo que está pasando ahora, porque tú estás diciendo de que el más menos no, pero el quinteto sí, pero a lo mejor otro está pensando, jolín, pero es que es injusto el más menos, o, ¿sabes? Entonces, la información es tan grande que yo creo que la clave como entrenador es detectar qué es para ti lo útil, que para ti puede ser una cosa y para mí otra, y es perfectamente defendible, e intentar darle forma a esos datos, a esa pastilla de jabón. Es el mismo jabón, es la misma cantidad, una tiene forma de patito y otra tiene forma de caracol. Cada uno usa la estadística como le viene bien o como cree que le puede sacar rendimiento. Tienes toda la razón. Sí, es un muy buen comentario. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo más? Juanqui, entonces Sí, estás hablando de estadística. Cuanto más estadística tenga de todos los parámetros, que mejor, ¿no? sí, Véase de tanto partidos como sí. entrenamiento. Cuanto mejor tenga, para lo que dices tú, para Hombre, que tú puedas elegir, ¿no? es muy difícil. Vamos al extremo contrario por hacerlo un poco, por hacer una falacia, ¿vale? Una falacia sencilla. Si solo medimos un partido, prácticamente no nos va a dar una muestra fiable. Si medimos muchos partidos, pues todo va tendiendo a lo normal, ¿vale? Pues toda la estadística va tendiendo a algo que ocurre de manera habitual. Que luego también tiene su trampa, ¿vale? Porque claro, si tu base es muy bueno jugando el pick and roll, pero resulta que cuando le defienden con cambio tiene peor anotación, tú dices, joder, pues mi base cuando hace cambio lo tengo que quitar. Pero resulta que a lo mejor que cuando hacen cambio da más asistencia y tiene más puntuación otro. Entonces, claro, ahora empezamos a ramificar todo lo que es la estadística, las razones por las que pasan las cosas. Y eso no se ve en un papel. La estadística refleja muchas cosas y es importante tener información, pero, y esto es una perogrullada que se dice mucho y es muy tópico, pero es más importante la visión de alguien experimentado, el conocimiento.
el saber por qué está ocurriendo eso, el detectar y darle forma a la estadística, no solamente a leerla, porque muchas veces nos puede llevar engaños los números, aunque haya una, Sí, un- lo que se llaman los intangibles sí, del juego. sí, ¿no? Incluso situaciones tácticas concretas y palpables, ¿no? O medibles incluso. Lo que pasa es que, claro, las estadísticas que vemos, incluso las más avanzadas, no te explican lo que pasa cuando te defienden flat, o cuando te defienden 2 contra uno, o cuando te defienden negando el bloqueo, o cuando juegas con un interior o con dos. Eso no te lo dicen. Te pueden decir que Marce y Gio juegan muy bien juntos, tienen muy buen rendimiento. Sí, sí, nos ha jodido, claro. Pero ¿por qué? ¿Por qué hay veces que no? Porque hay veces que eso no es así. Entonces, claro, eso va más allá de la estadística y creo que sí es importante, nosotros la usamos, evidentemente, y creo que hay que usarla. Por supuesto, llevo 3 días hablando de recoger datos, ¿cómo no? Creo que es más importante y por eso quería darles ejemplos muy básicos y muy concretos para meterles en una idea en la cabeza que es que la estadística la puedo usar yo a la manera en la que yo quiero y darle mi forma. La estadística está y la tenemos y todos tienen acceso a la estadística. La diferencia es saber usarla, saber qué es lo que nos interesa. Yo creo que eso es algo que cada entrenador tiene que encontrar, además de las cosas básicas y obvias que pueda haber. ¿Vale? ¿Nadie se anima? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? ¿Alguna vivencia? ¿Alguien que quiera compartir algo? Que yo creo que somos muchos aquí, seguro que, que nos vamos a sentir empatía. ¿Nadie? ¿A la de una? Vale, pues venga. Vamos a ver el examen primero. Espérate un momento. ¿Qué estrategias o herramientas usas para manejar la presión o la ansiedad? Bueno, eso, eh, bueno, creo que es un poco personal, eh, pero sí es verdad que hay muchas técnicas conocidas por todos, que pueden ser la respiración, puede ser el tratar de evitar la rumia, puede ser el entender la presión como hablábamos antes, ¿no? De una oportunidad. Por ejemplo, yo muchas veces, que esto es una tontería, yo me quejo a mi mujer de que viajamos mucho, de que estoy todo el día en el avión. Y ella me dice, Jolín, a lo mejor prefieres ir y me nombra una parte de la isla como diciendo, ¿qué pasa? ¿Que lo que quieres es ir en coche a jugar los partidos? ¿O quieres jugar en avión porque quieres jugar competición europea? ¿Me explico? Entonces muchas veces cuando tenemos esa presión o esa ansiedad, pues tenemos que recurrir a estos trucos para intentar trabajar. No quiero tampoco hablar mucho de temas personales porque creo que es algo que cada uno tiene que arreglar, pero sí, sí, y sobre todo yo creo que es importante quitarle importancia a lo que te pasa, ¿no? O sea, sí, puede ser que un padre te esté fastidiando o que el director técnico te tenga amargado, pero si aprendes a quitarle importancia y a darle importancia a las cosas que son realmente de tu ataño, ¿no? Es mucho más sencillo. Cuando tienes, por ejemplo, en alguna situación, un padre que se pone en la grada, tuve un padre una vez que, bueno, fue terrible. Se ponía a ver los entrenamientos, hablaba, eh, juzgaba todo el tiempo, era horrible. Y yo lo pasé muy mal. Claro, conseguí entender que era mucho más importante lo que yo hacía con lo que pasaba que lo que él hacía, porque al final su comportamiento habla de él, no habla de mí. Entonces, muchas de las cosas que nos ocurren en el día a día ocurren porque ocurren y no dependen de ti. Que mi informe esté bien o mal puede depender de mí. Que a Chus le guste mi informe o no, pues dependerá más de él. ¿Qué tengo que hacer yo? Intentar mejorarlo para que él esté más satisfecho, pero en el fondo soy yo el que presenta el informe, soy yo el que presenta el vídeo, soy yo el que habla con los jugadores sobre determinado tipo de cosas y te la envaina, eres tú. Entonces, como tú lo controlas, es mucho más fácil no tener ansiedad. Pero si te empiezas a obsesionar con lo que piensan los demás, con lo que crean los demás, con lo que, no sé, con cosas que no tienen eh, control, con lo que no tienes control, creo que es más fácil tener ansiedad. Pero bueno, si hay aquí algún psicólogo, eh, no sé, algún sanitario pues, que lo comparta, que lo habla. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Ahora sí,
a la de 3. Vale. Bueno, vamos a ver el examen. ¿Sí? Estas cosas me encantan porque es cuando todo el mundo se pone nervioso. Pero bueno, lo primero que quiero decir es que no hay que ponerse nervioso. Ya les dije ayer que el examen se puede contestar muy fácil, pero hay que trabajar, hay que dedicarle tiempo. Les voy a compartir el examen, que por cierto se abre a las 8, ¿vale? Y vamos a ir hablando sobre las preguntas y no empiecen a copiar ahora, que eso lo van a tener ahora y van a tener 2 horas para hacerlo, por favor, ¿vale? Pregunta número 1. Dispones de un entrenador ayudante que ha sido jugador, pero que es joven e inexperto como entrenador. Tu club quiere que se forme para poder ser lo más eficiente posible como primer entrenador en un periodo de 2 temporadas. Y te da la libertad a ti para poder encomendarle tareas que consideres. Indica 5 de ellas para que pueda desarrollar esas funciones que sean útiles y que consigan el posible objetivo del club. ¿Alguien tiene alguna duda con esta pregunta? Sencilla, ¿no? Fácil, correcta, concreta, 5 puntos, ¿vale? Vamos con la pregunta número 2. En la clase online vimos distintas pautas eficientes para corregir y comunicar errores. Explica 5 de ellas. Recuerden que vimos pues cómo hay que hablarle a un jugador o jugadora, cuál es la manera más eficiente de comunicar un error, qué tenemos que hacer para ganar su atención, cómo puede ser el mensaje, si claro, si difuso, etcétera, etcétera. Son distintas pautas que vimos ayer y con que pongan 5 es suficiente. Creo que puse 10 o 11, pues con que pongan 5. Y si alguno quiere poner algo que yo no puse y está bien, pues por supuesto será bienvenido. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Vale? Pregunta número 3. Tienes como objetivo que un jugador pueda tirar de manera correcta y eficiente. Plantea una tarea o ejercicio para poder desarrollar este objetivo. Y recuerda darle importancia no solo a la técnica individual, sino además a un contexto táctico. ¿Vale? No les voy a poner límites de jugadores, ni de posición, ni de material. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden usar desde un 5x5 hasta un 1x0, que puede haber un cono o 20, que puede haber un balón o 2, lo que ustedes quieran. Y aquí me tienen que añadir el gráfico, tienen que explicarme el ejercicio con letras, con palabras y con un gráfico. Como dijimos ayer, si alguno entró en la guía didáctica podrá ver que tiene una posibilidad de tener un playbook para poder generar imágenes y subirlos, o si no pueden o no quieren, con un dibujito en un papel, bien hecho si puede ser, una foto y lo envían. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo. En este caso, bueno, yo he puesto aquí línea de pase y close out. ¿Vale? Yo les he dicho en el examen tiro y parada, aquí línea de pase y close out. Entonces aquí hemos puesto una filita de jugadores debajo del aro con un balón. Lo voy a poner en grande para que se vea mejor. ¿Vale? Llegar al close out, esto es lo que ustedes deben hacer más o menos, ¿no? Llegar al close out con pasos cortos y con las manos colocadas adecuadamente. Debe llegar dando una voz comunicativa. Por ejemplo, llego. Entonces, el jugador llega a close out y el número 1 pasa a número 3. Y aquí pasan 2 cosas. El 2 va a repetir el mismo movimiento, que es llegar a close out. El 1 va a línea de pase y ya hemos conseguido trabajar las 2 cosas. El close out y la línea de pase al balón. ¿Vale? Y entonces se repite todo lo mismo. El 1 defensor pasa a 1 atacante, el 2 pasa a saltar al balón y el 3 que está al fondo rota. ¿Vale? Pues esto es más o menos la idea. La idea es hacer un ejercicio en el que se vea que ustedes quieren lograr un objetivo y, jolín, pues yo qué he hecho, dividirlo. Como hemos hablado ayer en la clase online, no voy a hacer un 5x5. Voy a hacer un ejercicio donde me permita corregir ese detalle, de intentar llegar, de intentar mejorar el salto del balón, el uso de manos, etcétera. Lo escribo, cuáles son mis objetivos. Y además tiene un contexto táctico, porque no lo estoy haciendo fuera en la cancha mientras espero al siguiente a que termine el otro equipo. No, lo estoy haciendo en la línea de 3. Y quiero la línea de pase aquí, a esta distancia. No la quiero ni más atrás ni más adelante, sino a esta distancia. Pues les voy a pedir
un poco lo mismo, que me expliquen un ejercicio en el que haya, evidentemente, una corrección individual, que hacerlo con gráficos es muy difícil, me lo tendrán que hacer con palabras, pero que haya un contexto táctico, ¿vale? Que sea en un lugar concreto, en un momento concreto y con una razón. Y puede ser un 2x0, ¿eh? Puede ser un 2x2, un 3x2, un 4x3, lo que quieran, ¿ok? Esa es la idea de la pregunta 3. ¿Alguien tiene dudas con respecto a esto? Nadie, ¿no? Vale. Pregunta número 4. Esta les va a encantar. Eres el entrenador del equipo A, 14 segundos para finalizar el partido y tu equipo gana de 3. Estás en bonus. El equipo B, que es el otro, saca tras tiempo muerto en pista delantera. Plantea una estrategia defensiva para afrontar los últimos 14 segundos. No es necesario añadir el gráfico. Estrategia defensiva me refiero a que expliquen pues una filosofía. ¿Qué harían ustedes, ¿no? En ese sentido? ¿O qué es lo que intentarían planificar? Ayer hablamos mucho de esto. Y la pregunta número 5 van pues por los mismos derroteros. Eres el entrenador del equipo A, quedan 45 segundos para el final del partido, 14 de posesión. El marcador está empatado y sacas de fondo en pista de ataque. Ambos equipos están en bonus, ninguno tiene tiempo muerto y hay que plantear un saque de fondo. Y aquí tienes que añadir qué saque de fondo vas a usar. Ellos van a defender individual, ¿vale? Para hacerlo más sencillo. Explicando la estrategia en ataque, cuál es tu objetivo en ataque, si quieres tirar pronto, si quieres tirar tarde, si quieres tirar de 3, si quieres tirar de 1, pero lo que está claro es que vas a anotar, ¿vale? Vas a anotar de lo que tú quieras, de 2 o de 3, no hay falta, ¿ok? Vas a hacer un fondo y va a ser canasta. Y a partir de ahí el segundo punto es qué estrategia defensiva vas a usar tras anotar, ¿sí? Aquí puede haber alguna duda, que no creo porque está bien redactado, pero si alguien tiene alguna pregunta, por favor que me la haga saber. ¿Nadie? Vale, ahora sí, una pregunta, Guillem. Entiendo que en este ejercicio debemos hacer una jugada, o solamente no hay que hacerla porque hay que añadir un gráfico. Es obligatorio añadir un gráfico. ¿Ok? Perdón, Juan. Sí, Juan, ¿te sí, refieres a añadir un gráfico, pero en el caso de que tú tengas tu pizarra, eh, debes dibujarlo ahí, la claro, jugada, como dice el compañero, tomarle una foto y pegarla? eso es. Una foto o tres, las que necesites. Hay muchas veces en los cursos me El paso mandan a paso, fotos. ¿no? Sí, sí, claro. Sí, del saque de fondo, en este caso. Exacto, exacto, sí. Eso es. Eso es exactamente lo que he pedido, sí, señor. En los cursos de entrenador superior, les sorprendería ver cómo hay muchos entrenadores que llegan después en nivel 1 y nivel 2 y no saben usar las flechas. No saben la diferencia entre pasar, desplazarse con balón, desplazarse sin balón, bloquear. Duro, duro, duro. Y hay muchas veces que ponen en un gráfico toda la jugada, 15 flechas, imposible de detectar. O que no sabes quién defiende y quién ataca. Eso ocurre más de lo que ustedes se creen. Bueno, si nadie tiene alguna pregunta, yo sí tengo una pregunta, pero quiero hacérsela a alguien en concreto. Lo que pasa es que quiero saber a quién se la puedo hacer. ¿Quién se presta voluntario o voluntaria? Se cagaron, ¿eh? Dale, dale, dale. Que total. Vale, ¿cómo te llamas que no te veo? Javier, Javier, ¿por qué eres entrenador? ¿por qué soy entrenador? Quise serlo siempre. Fui muy malo jugando, ¿vale? Las canchas me agradecieron cuando me fui, pero La gente te ovacionó cuando te retiraste, sí, sí. exactamente, como decían mis compañeros, medio metro fuera del campo era mi posición ideal. Cuestiones de trabajo no me No los permitieron. pierdas, ¿eh? No pierdas a esos compañeros. No, no, creo que alguno te conoce. Creo que alguno te conoce. Así, ¿eh? Hostia. Sí. Bueno, has tenido al hijo en el Náutico, a Rafita. Vale, vale, vale. Entonces, nada, el trabajo de ser autónomo me impidió
pues trabajaba muchas horas y demás, y ahora que tengo una cierta libertad, eso de autónomo, pues va bien, y me permite casi un trabajo de horario funcionario, pues ahora he dicho, oye, quiero ser entrenador. Y estoy disfrutando como un enano con los niños y con las niñas. Pero ¿Y como un enano. qué es lo que te hace disfrutar? O sea, quiero decirte, ¿qué te hace disfrutar? ¿El desarrollo deportivo, el desarrollo personal, el vínculo, el sentimiento de pertenencia con tu club? ¿Todo? ¿Algo que no haya dicho? ¿Qué es lo que te hace ser entrenador? O sea, ¿qué es lo que más te gusta de ser entrenador? Ver cómo crecen. Por lo menos ahora que estoy en pre-mini y en mini, ver cómo crecen. Ver cómo haces algo y que lo machaques a lo mejor un fondo, un saque o algo que hagas durante la semana y que salga durante el partido, ya solo eso reconforta. Y ver cómo crecen y ver cómo van avanzando. Ver cómo hay casos perdidos que sabes que directamente es casi imposible, pero ver cómo otros se lo curran mucho y quieren crecer y quieren aprender y demanda y tienen esa necesidad de conocimiento y de aprender, ¿vale? Pero sobre todo esa ansia de ellos y que al fin y al cabo, será formación, será tal, pero al final tú quieres llegar al fin de semana y conseguir que los niños ganen porque, como yo les digo, nos divertimos más ganando que perdiendo. O sea, solo ese detalle para que ellos disfruten. Al final no ganarás, no quedarás el primero, no irás al campeonato de Canarias, es lo de menos. Pero que ellos ganen ese partido el fin de semana. Ganamos el sábado en una prórroga de 1. Los dos equipos saltaron, ninguno sabía lo que había ganado, pero cuando se enteraron los que habían ganado realmente, que eran los nuestros, vamos, esa alegría de esos niños, y han ganado 3 partidos en la liga. Eso vale todo el año entrenando. Qué bonito, qué bien. Pues muchas gracias, gracias por compartir esto. Me gustaría también hacer esta pregunta a alguien más. ¿Por qué eres entrenador? ¿Por qué eres entrenadora? Si alguien se anima. Todo el mundo callado ahí. ¿Nadie se anima? Venga, hombre, va, Dale, venga, venga. ya que estoy. Venga. Dale, dale, ¿por qué eres entrenador? A mí sí, hombre, yo jugué, pero no tuve que parar, vamos a decirlo así, porque el equipo donde estaba pues no siguió y yo no pude seguir tampoco, no moverme en otro municipio, pero bueno. Y retomé esto después cuando pues han sido mis hijos los que han jugado baloncesto. Y por las cosas vistas de algunos entrenadores, y dije, bueno, pues voy a darme como decías tú del vídeo, ¿no? Una opinión, ya que quiero opinar, pues tener una opinión fundada y tener un conocimiento, que es importante. O sea, tus hijos te han engañado para al final engancharte No, no, yo llevo enganchado, es más, yo los enganché a ellos, yo los metí Qué en bueno, baloncesto. Tengo 3 y los 3 están en baloncesto, así que vale. Y muchas gracias. ¿Hay alguien de aquí que quiera plantearse ser entrenador profesional? ¿Nadie? Agustina Ledesma, adelante, por favor. Desbloquea el micro y cuéntanos. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Me escuchas? No te veo. A ver, mi cámara es muy mala. A ver, yo Ah, la vale. pongo. No, no se me ve. Vale, no importa. Da un poco de miedo, pero bueno, también tiene su puntito eso. Venga, cuéntame. Bueno, yo creo que sí me planteo ser entrenadora profesional. Desde que jugué en Argentina y como dijiste hace rato, que me vi en una entrenadora y me gustó mucho. Yo me acuerdo que bueno, era chica y dije, yo quiero ser como ella. Entonces, ese fue eh, Qué bien. mi- ¿Y estás en Argentina ahora o estás aquí en Canarias? No, estoy acá en La Palma. En La Palma. ¿Qué equipo Sí. entrenas allí? Acá estoy con Breña Baja.
Breña Vasca. Hice esta temporada, pero bueno, ya acaba. Vale. Empecé ahora estoy con las infantiles, que de hecho tuve un camino bonito porque venía con las chicas que perdían, cerraban marcador y el último martes jugamos un partido y le ganamos a un equipo que la temporada pasada le cerraban marcador y las chicas y yo Qué también. bueno. Que Qué bueno, Dios, qué el bien. resultado que dice el compañero de ver cómo crecen. Muy bien. Y la última pregunta. Evidentemente, para ser entrenadora profesional vas a tener que adquirir, como hemos hablado en la charla, conocimientos de baloncesto que en la liga infantil no vas a poder adquirir ni desarrollar. ¿Qué haces para intentar llegar a ese nivel de conocimiento que te pueda permitir dar un paso más? Es decir, no pensar en tu presente, sino en tu futuro. ¿Te haces alguna cosa concreta? ¿Tienes alguna idea? ¿Te formas? ¿Ves algunos entrenamientos? ¿Ves clinics? ¿Qué sueles hacer? Bueno, a mí me gusta aprender mucho y sí es verdad, por ejemplo, en mis redes sociales es todo de básquet. Ujú. Veo charlas en YouTube, mm, voy a las charlas que nadie va de, la, de las formaciones que, que vamos pocos, ¿no? Sí. De las formaciones que saca la federación y, y aprendo, por ejemplo, a ver, en uno de los partidos que fui a Gran Canaria, creo que fue, había un entrenador, bueno, nos cerró un marcador, todo, y le pregunté cómo hacían ellos, o sea, cómo, cómo eran sus entrenamientos, si podía hablar con mis chicas, y bueno, habló con las chicas, nos dijeron que todo lo que entrenaban, qué sé yo, y después las chicas, solas, a la otra semana, me acuerdo, solas, dicen, podemos aumentar un día de semana y media hora más en los entrenamientos, y yo, sí. Y bueno, eso. Me gusta capacitarme y también el año pasado me fui a Malta y me metí en un club, yo sin saber inglés, nada. Y, Muy y bien. agarré a unos chicos, los entrenaba, pero era todo como ellos me enseñaban a mí prácticamente, pero bueno, yo a partir de eso aprendí el inglés, aprendiendo de ellos. Muy bien. Ese puntito de locura te va a ayudar. Ese puntito de friquismo es fundamental para ser entrenador. O sea, eso es evidente. Y me parece súper humilde que un entrenador te meta una hostia y tú vayas a preguntarle, oye, ¿cómo has hecho esto? Que me has ganado bien y me ha gustado cómo trabajas. Me parece muy humilde y te felicito. Te felicito. Bueno, me quiero despedir para dejarles este margen por si quieren repasar alguna cosa que vimos ayer o hemos visto hoy. Como les dije, para mí es muy gratificante estar aquí, me encanta dar clase, me encanta compartir, me encanta escucharles. Tengo que mejorar mis clases porque son muy chapadas a la antigua, creo. Creo que no es bueno que yo hable 1 hora y cuarto y ustedes no interactúen. Creo que mis clases deben ser un poco más interactivas, pero creo que sepan que estoy intentándolo y que voy a mejorar de cara al futuro. Pero aún así, eh, estoy muy satisfecho y con muchas ganas de seguir. Gracias por la atención. Me preguntan que cuántas tareas he colgado. He colgado una tarea que es un vídeo, que seguro que lo han visto, y dentro de ese vídeo creo que hay 3 o 4, no recuerdo bien, pero que hay que entregarlo. Y el examen, que el examen se abre a las 8, no está abierto. Si a las 8:02 no está abierto todavía, esperen, porque será que no se ha ajustado bien la hora. Pero de todos modos estamos preparados por si hay que hacer alguna corrección, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas, de verdad. ¿De acuerdo? Si alguien quiere venir a ver un partido, que me avise. Chao. Chao. Chao, gracias. Hasta luego.